Siéntense, por favor. Bueno, supongo que tienen muchas preguntas para los creadores. Antes vamos a hacer algunas muy breves, a lo mejor que disipan un poquito algunas interrogantes. Pero antes que otra cosa, yo quiero agradecer por estar aquí con nosotros, por haber creído en este proyecto. A Luis desde el principio, que le mandé la invitación para tener la película y más tardó en leer el correo que en decirme que sí. Lo mismo José y a Tonatiuh, que hasta Julio y yo lo tuvimos que buscar en la zona norte de la ciudad para poderlo invitar. Y les agradezco, que es algo muy especial. Es una película que en lo particular me gusta muchísimo y me da mucho gusto que cierre este día y que haya muchísima gente aquí con nosotros. Luis, háblame de tu participación en el proyecto. ¿Cómo es que te integras a hacer Sueño en otro idioma? Bueno, primero, Javier, gracias a ti, a Julio, a Fotofilm Tijuana, y por dejarnos en esta posición de cierre pues siempre es muy significativo cuando las películas abren o cierran un festival. A todos ustedes por estar neta llenando la sala, eso es lo mejor, pues, para lo que vivimos nosotros. Muchas gracias. Y pues nada, yo me integro al proyecto. Ya ha avanzado un poco el proceso de escritura de Carlos Contreras. Él estaba trabajando con un productor holandés, que es de donde surge la idea. Y después invitan a Ernesto Contreras, el hermano de Carlos, a dirigir. Y cuando ya empezamos considero establecer, bueno, que la producción obviamente tenía que ser mexicana, porque así estaba puesto en el guión, no nos íbamos a ir a ningún otro lado, pues entonces nos incorporamos nosotros como productores para levantar la película. Pero a partir de ahí no es que luego ya hemos filmado la película, fue un proceso larguísimo de muchos años, subidas, bajadas, lo aventamos, lo abandonamos, mentamos madres, lo retomamos, nos volvimos a enamorar hasta que quedó este guión que hizo Carlos, después de que él también lo aventó, lo rompió, empezó de cero, y nosotros ya no vuelvas a romper el guión. Y ya, ¿no? Y bueno, pues ya se fue concretando, se asoció con nosotros Mónica Lozano, con quien hicimos Las Oscuras Primaveras, buscamos los fondos, nuestro dinero, aquí y allá, hasta que dijimos ya va para adelante y no había para atrás. Y bueno, con aliados y cómplices tan valiosos como Tonatiuh, que sin él yo creo que no vamos a hacer una película jamás. No lo afirmo, pero la verdad es que es un elemento que ha sido constante y muy importante en las películas que hemos hecho y con Ernesto. Y bueno, no decir de los actores que tenemos, que me parecen fantásticos. Buenas noches. Yo llegué al proyecto a través de un casting con Isabel Cortázar, y pues Isabel me mandó el guión y las escenas que tenía que castear. Y fue como 2 o 3 días para preparar las escenas. Yo estaba en el Festival de Morelia presentando Almacenados y justo iba camino a la Ciudad de México cuando empecé a leer el guión. Y de verdad, desde cómo estaba escrito, a mí me parecía pues un trabajo de guión súper conmovedor. No podían contener, de verdad, estaba súper emocionado, pues quería estar ahí. Yo lo decreté así: yo quiero estar en esta película, lo quiero hacer. Y pues afortunadamente pues me quedé en la película y estoy muy contento, agradecido trabajar con Ernesto, con un director tan sensible y que tiene una manera muy particular de comunicarse con el actor, ¿no? Pues sí, de comunicarse, de pedirte con una frase, con 3 palabras, de verdad te mueve dentro muchas cosas y te va pues dirigiendo hacia el camino que se necesita para la película. Estoy agradecido, contento. Tonatiuh. Bueno, buenas noches, gracias que vinieron. Primero acabo la historia que empezaste a platicar de la zona norte, porque se vaya a malentender. Estábamos filmando una serie en un bar, el Zacazonapan, y entonces estábamos filmando ahí
y fue Javier y Julio, y entonces por eso es un chiste ahí privado, pero lo termino para que lo entiendan. Pero bueno, yo me integro al proyecto porque con Ernesto y Luis hemos hecho ya 5 películas, 4. Bueno, y mi tesis, estudiamos juntos en la escuela de cine, Ernesto y yo, y fuimos compañeros y desde la escuela hacíamos películas juntos, nuestros cortometrajes, y bueno, veníamos haciendo varias películas. Siempre que Ernesto vaya a iniciar un proyecto, pues bueno, me hace favor de contemplar, como dice Luis, no es que sea seguro, pero de alguna manera hemos hecho muy buen equipo y bueno, esta película la trabajamos por mucho tiempo. Conocimos el guión a muy temprano periodo y la preparamos, la super trabajamos, fuimos al scouting, vimos las locaciones, decidimos darle el look que ustedes vieron, filmando en una época del año muy específica que era cuando estaba lloviendo y nublado, porque esta película con una selva muy soleada, muy cálida, hubiera sido otra cosa. Entonces esa decisión, y aquí está el productor que no me dejara mentir y que de alguna manera fue el que pobre cargó con los platos rotos por una decisión creativa, pues implicó una logística muy difícil, porque filmar en la selva en esta época es muy difícil. De los 64 días que filmamos, 61 llovió. La gente literalmente trabajaba en la selva con lodo hasta las rodillas, bichos. Además es una zona cercana al volcán San Andrés en los Tuxtlas, entonces es una zona volcánica, o sea que hay roca volcánica, y en esta época, además de estar resbaloso, bueno, si te caes te lastimas porque son rocas muy filosas. Entonces hubo muchos accidentes, realmente fue muy difícil, pero fue una apuesta del espíritu que necesitaba tener esta película, y afortunadamente la gente se puso la camiseta y contamos con el apoyo de todo nuestro personal técnico y afortunadamente se logró. Yo creo que es oportuno abrir la sección de preguntas y respuestas para si alguien quiere preguntarle aquí al equipo técnico algo sobre la grabación. Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por estar acá en Tijuana. Sí, bueno, durante la transmisión de la proyección, si se me permite decirlo, quiero felicitarlos por rescatar, o así me hicieron sentir durante la transmisión, rescatar tal vez una representación de muchísimas historias de amor que se quedan en el silencio o en el lenguaje. Me siento muy conmovido por haber encontrado esto hoy aquí. Y bueno, José, te vi hace 2 días que un ente te encarnó, encarnaste un ente. Hoy no me tocó ver el resto de tu trabajo que presentaste hoy acá, hasta hoy, pero también te agradezco que te hayas quedado en la ciudad y que estés eligiendo esto para estar con nosotros. Puntualmente, si se me permite, ¿cómo les llega a ustedes este personaje ya tan entrañable para mí hoy mismo y no sé, más adelante, de Don Evaristo, la creación, cómo él carga su silla, cómo él es altanero, cómo él hace lo que hace, cómo lo trabajaron ustedes? ¿Qué nos pueden comentar que nosotros no podemos ver en la proyección, pero que el equipo trabajó con él? Pues yo te puedo decir una parte y después tú, ¿no? Muchos de esos elementos están desde el guión, ¿no? Son de la creatividad de Carlos Contreras. Es parte de pues del talento, ¿no? De un oficio, ¿no? Esos detalles son la construcción de un personaje y están ahí, ¿no? Desde
eso, o las clases de inglés de Lluvia, ¿no? Que también eso nos dice otra cosa de ese personaje. Pero bueno, al final Evaristo lo terminas odiando, pero también queriendo, porque justo es entrañable, pero es un ojete, ¿no? Pero es un ojete que te cae bien al final, ¿no? Y bueno, ya en términos actorales creo que aquí el joven puede decir un poco más. Bueno, yo te puedo hablar del proceso que vivimos. Nosotros filmamos, bueno, Ernesto nos mandó como si fuera un cortometraje, las escenas de los flashbacks de nuestros personajes, como un corto, y así lo trabajamos con él en varias sesiones de ensayos. Creo que lo que más se nos dificultó un poco fue lo del sicril, que era una lengua que inventaron precisamente para la película, y que trabajamos también con una coach para que a mí una parte que me gusta mucho en la película, que María le dice a Isauro, ¿cómo quieres decir palabras de amor si no sabes español? Y creo que justo eso reduce también del trabajo que nos llevamos como actores a poder hablar con los ojos, decir palabras de amor con el cuerpo, con la mirada, con nuestras pausas, ¿sabes? Y además tener doble reto, porque ya estaba pautado a la forma en la que respiraba el otro actor, que es el mismo personaje. Entonces la forma en la que, pues sí, como encarnar algo que no existe, pero que ya está determinado por alguien más, y aparte vivirlo. Entonces sí, fue un proceso muy interesante, pero siempre confiados en Ernesto, que Ernesto de verdad, como lo repito, es un director muy sensible y a la vez muy claro y muy preciso. Entonces, pues creo que eso lo facilitó un poco. Primeramente, buenas noches, felicidades, me encantó la película, y mi pregunta es desde lo que lleva al guión y cómo nacen ustedes, porque, bueno, cuando estudias historia en México y tratas de entender esas raíces, cómo somos a veces tan diferentes, pero en todos los pueblos mexicanos, en todas las tradiciones siempre hay rasgos culturales que se parecen mucho, y siento que quiero saber dónde nace, cómo nace este proyecto y cómo lo pueden llevar a una parte tan llena de cultura, de símbolos, de lenguajes, porque no solo en Chiapas a veces se encuentra un lenguaje de diferentes maneras, en esa zona se diversifica mucho, y además que se ve bien proyectado las tradiciones, aunque puede ser un lenguaje inventado. Todo ese proceso me interesaría saber qué les llamó la atención para ir a eso. Como hay muchos documentales que lo muestran, hay muchos documentales que pueden proyectarlo, pero nunca había visto algo así. Me impactó totalmente el resaltar esta parte de tal vez no era la intención, pero una mexicanidad, una tradición, algo antiguo que nos habla a todos, también de cuando llegas a la vejez, y cómo ustedes hacen eso, lo logran también en la imagen, como el personaje de Isauro, como mencionan, la juventud que también se ve atrapada entre esa antigüedad. Me interesaría saber cómo, y también, por ejemplo, cuando viste el guión la primera vez, ¿qué fue lo que primero, las ideas que te pegaron más, que sentiste que fue lo más fuerte referente a los personajes y al contexto en el que se desarrolla la historia? Pues del origen, le digo. Esta historia surge de una nota periodística, ¿no? Del productor holandés que se llama Raymond van der Kuyk. Estaba en Tesalónica, en el Festival de Tesalónica, y estaba Carlos Contreras allá también, y vio una nota en el periódico, no en internet, acerca de una lengua en Tabasco que es el, ¿te acuerdas, Tona? ¿O tú te acuerdas? El Araca, algo, no me acuerdo. Pero una lengua indígena que había los dos últimos dos hablantes, eran dos viejos y no se hablaban desde hace 50 años, y pues entonces iba a morir la lengua y por lo tanto la cultura. Entonces a él le pareció, después de pensarlo un ratillo, dijo, pues aquí como que pues, hay una película, y esa noche conoció a Carlos en Tesalónica, le comentó y empezó Carlos a trabajar. Entonces Carlos, a partir de esa anécdota, desarrolla toda esta historia, y lo que pasa es que sí, es muy interesante cómo se fue desarrollando, porque teníamos que, pues sí, en un principio el guión, todos los diálogos, por ejemplo en Sicril, en el guión, yo nunca los vi más que con letritas ahí raras que quién sabe qué era, porque pues igual que ustedes y todos cuando lo vemos, no sabemos qué dicen. Yo jamás me enteré qué dicen,
Y fue un planteamiento desde el inicio, o sea, Carlos y Ernesto no querían que nadie se enterara qué dijeron. Ellos después sí se enteraron, obviamente, por razones actorales, ¿no? Ellos sí saben qué se estaban diciendo específicamente, ¿no? Palabra por palabra, o sea, si hay todo eso traducido al español. Pero originalmente no existía el Cicril y no sabíamos qué era. Carlos siempre manejó el Cicril. En algún momento se pensó si tomábamos alguna lengua indígena y se adaptaba, pero como comenta Ernesto, eso lo hubiera limitado, ¿no? Al guión, por un lado, porque pues sería como llevar a una lengua existente ciertos elementos que exigía el guión, como toda esta interacción y la cosmogonía que tenía el Cicril de poder platicar, ¿no? Bueno, esta comunicación entre la naturaleza y los humanos. Entonces, por no pisarle los talones a nadie, se decidió primero, se contactó a un lingüista para que nos ayudara a hacer una versión de alguna lengua de la región de Veracruz donde filmamos que sonara como sí, y Javier propuso inventarla desde cero, y creo que se tardó como 2 meses, y llegó con un glosario, reglas gramaticales y de pronunciación que se tuvieron que aprender. Porque pues sí, o sea, de hecho yo haciendo cosas para el DVD y demás decía, bueno, ¿cómo diríamos esto en Cicril? Entonces le mandó un WhatsApp a Manuel Poncelis, que es Isaurovia, dijo yo, oye, ayúdame, ¿cómo digo? No sé qué, porque en realidad José dice unas palabras en español, pero también habla puro Cicril, obviamente. Pero la única palabra que dice Isauro Viejo es amigo, todo lo demás es Cicril. O sea, ese señor sí tenía que expresarse también igual que él, absolutamente en Cicril. Entonces él se apropió de una manera todas esas reglas que él ya va a entrevistas y le dicen, di algo en Cicril, y bla, 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 ¿no? Dice, entonces yo ayúdame. Entonces, eso fue como muy interesante, ver cómo cobró vida el idioma y esa cultura. Entonces, pues bueno, está toda esta cuestión como no fantástica, pero de la comunicación que existe entre los hablantes del Cicril y la naturaleza. O sea, hay secuencias larguísimas que ya no están en la película, que era eso, eran diálogos, ¿no? Entre la naturaleza y Martín, por ejemplo, y cosas así que por diferentes razones, como todas las películas, ¡pum!, se va. Pero en la cabeza de Carlos, en la cabeza de Ernesto y al final en la cabeza de todos nosotros, el Cicril se creó, pero porque también un poco fue traer a la luz un problema que existe alrededor del mundo, que es la extinción de las lenguas originarias, ¿no? Que nadie lo toca más que en algunos casos una nota chiquita, periodística, algún documental. De hecho, alguien hizo un documental de esa lengua que supuestamente de donde se basó esto. Y ahí nos dimos cuenta que la nota era fake news, aunque la situación sí permanece en muchas partes del mundo, ¿no? Y en México ya la numeralia nos la sabemos, ¿no? Mardonio Carballo, que es el locutor, que es un poeta de lengua indígena y originario de pueblo náhuatl, él conoce muy bien eso. O sea, en México hay 68 lenguas originales en el país, de las cuales muchas están en peligro de extinción. 69, siempre lo subraya, 69 si contamos el español, ¿no? Pero alrededor del mundo hay muchísimas. Entonces, eso también se convirtió en parte importante de la película, ¿no? Y en parte de lo que de sensibilizar en muchos sentidos. O lo que pasa también, o sea, la película habla del amor, habla de la amistad, ¿no? Habla de la inclusión y de la aceptación, cosa que en los pueblos originales y aquí, ¿no? Son situaciones de problemas para muchas gentes y son cosas que están en lucha, ¿no? de quitarse tabús y demás. Entonces creo que la película, como toca en todos esos niveles, es pues para mí una de las cosas como más interesantes como productor, ¿no? Ir de la mano y ver cómo podemos ayudar tanto al director como al señor fotógrafo, como a los actores, como al director de arte, ¿no? A que toda esa historia que todos estamos de acuerdo en contar y que nos emociona, pues llegue a esto, ¿no? Y a ustedes.
Buenas noches. Realmente a mí me sorprende mucho la fotografía, felicidades, porque está excelente. Lo que me llamó también muchísimo la atención es la parte de la música. Se me hace como que respetan mucho en cuestión de acústicos, no sé a quién se le habrá ocurrido ese tema, y me gustaría saber cómo fue que desarrollaron pues toda el área de la música que te da dando como el suspenso en toda la película, y se me hizo muy interesante esa parte. La música, el score original, bueno, toda la música en realidad es de Andrés Sánchez Maer, que es bueno, un gran músico. Ha hecho varias películas, esta no es la primera. Él también toca con Zoé, pero el trabajo de la música fue muy interesante, digo yo, porque lo veo todo el proceso, ¿no? Como va haciendo, no participo, no meto las manos, pero yo estoy viendo porque pues tengo que ver que se estén haciendo las cosas, ¿no? Que aunque les vale gorro que les truenen los dedos, lo manejan a sus tiempos, pero tengo que ver. Y fue bien interesante cómo vi esa relación entre, por un lado, Ernesto, el director, con Andrés, ¿no? De buscar y pautar cada parte de la película, cada momento, cada emoción, cada sensación. Se hizo mucho, se escribió mucho, se probó, se quitó, se movió, igual se borró y se volvió a empezar. Pero es la sensibilidad, así como Tonatiuh tiene la sensibilidad para hacerle la propuesta, ¿no? De cómo se va a ver la película, pues también es chamba del músico, ¿no? Decirle al director cómo él cree o lo que él propone pues para la musicalización o más bien, no es que es un personaje más, igual que la foto, la música es un personaje más, y en este caso era bien importante porque hubo un momento en el que empezaron a trabajar Andrés, músico, con Enrique Greiner, diseñador sonoro, ¿no? Que se empezaron a mezclar un poco las dos vertientes, porque sí, una parte importante de la música se mezcla con el diseño sonoro en un momento dado. Entonces, esa colaboración entre los tres fue súper rico, ver cómo se desarrollaba y pues también ver cómo sufrían y hasta que llegaron a eso. Entonces, pero padre, porque sí, yo vi que todo el mundo sudó o sangró lágrimas en algún momento, pero así fue. Hola, buenas noches. Muchas felicidades y muchísimas gracias por presentar esta película. Tengo una duda respecto al proceso en las locaciones, tocando el tema tanto en producción, con los actores y en fotografía. Estos paisajes que nos presentan son bellísimos y se nota que obviamente hubo un planteamiento determinado de elegir la época del año para grabar, ¿no? Y yo me imagino que en la lluvia, pues como lo comentaba Tonatiuh, pues hubieron ciertos obstáculos, como las condiciones para mover equipo, etcétera. Quería saber si podían platicar un poco más sobre eso, cada uno de ustedes, sobre cómo es que pudieron usar esos obstáculos también a su favor, sobre todo eso. Bueno, definitivamente el espacio es un personaje más, como bien dice Luis. Había una cuestión muy importante como para, no nada más para hacer como el establecimiento del contexto dramático de la historia, ¿no? O sea, tenía que ser un lugar alejado, que ya ven que la secuencia inicial vemos el coche que va entre la selva llegando, etc. O sea, era importante comunicar esa lejanía y esta como separación de una civilización, por decirlo de alguna manera, para que la historia fuera verosímil, ¿no? Eso primero. Pero además están como los tiempos oníricos, los tiempos mágicos o realismo mágico que la historia tiene. Entonces era muy importante que ciertamente el espacio tuviera este peso visual, ¿no? Y aparte de elegir la comunidad, el pueblito,
había como lugares muy específicos, como el lugar sagrado, donde están estas piedras ahí como monolíticas, la playa, ¿no? Que es como este lugar idílico donde ellos de jóvenes van, que está cerca de la selva, y la selva misma, ¿no? O la cueva también de los Icriles. Entonces, todos estos lugares obviamente en la realidad están muy alejados uno del otro, pero es lo importante de crear un universo lógico hacia dentro de la historia y que tenga una unidad visual. Entonces, la verdad es que se trabajó muchísimo, ¿no? Porque se hizo un scouting para hacer la carpeta y meter al IMCINE y todo esto, y se fue a una comunidad, y después cuando regresamos, que ya teníamos los apoyos, pues esta comunidad había tenido como, yo no sé, un buen gobernante o qué, pero todas las calles estaban pavimentadas, ya estaba súper moderno. Entonces, pues ya estando con los tiempos de filmación encima, tuvimos que buscar una nueva comunidad, y bueno, encontramos este lugar. Pero bueno, de verdad los scoutings fueron exhaustivos, porque era, pues camínale para la selva 600, 700, 1 kilómetro para adentro. No saben la cantidad de cuevas que vimos. O sea, se oye bien fácil, pero fue una labor bien ardua, independientemente de lo que habíamos ya mencionado, de que la época tenía que ser como esta cuestión más densa, más oscura, más contrastada, que justamente nos dio la época de lluvias. Entonces, con eso vino pues toda una cosa de logística, porque estos 700 metros, caminarlos nosotros ahí entre el lodo y la selva, se dice fácil, pero cargando los cables, la cámara, los lentes, las lámparas, etcétera, realmente se hizo una cuestión titánica, ¿no? O sea, había lugares donde pues había barrancas, y entonces se tuvieron que construir escaleras, pero todo esto es una reserva ecológica, entonces tenía que hacer como escaleras que no afectaran el medio ambiente, pasamanos para los actores, ¿no? Porque por ejemplo, bueno, en el caso del maestro Eligio y el maestro Poncelis, pues son unos hombres que se ven más viejitos que lo que son en realidad, pero los extras, como se supone que eran cicriles pues ya de edad, meterlos, o sea, era casi entre 2 o 3 personas de producción que entraban con ellos, estaba lloviendo. La verdad es que, no sé, a lo mejor suena muy fácil, pero ya en la realidad, por ejemplo, yo doy clases en la Escuela de Cine de la UNAM, y mis alumnos fueron como ayudantes, como segundos asistentes de cámara. Entonces iban pues cargando las cámaras, los chavos, entre el lodo, y los lentes, pues ustedes saben que son muy caros, ¿no? Entonces, pues preferían ellos caerse, rasparse, etcétera, pero que la caja no golpeara el piso, ¿no? O sea, era cosa así como este espíritu de equipo, ¿no? Y después, pues no se tenían que abrir caminos, sino respetar los caminos que ya están en la selva. Entonces, de repente, un punto a otro en línea recta, pues era como muy cerca, pero al respetar como los cauces de los ríos, eso para poder entrar, por la cuestión obviamente de ecología, pues de repente 500 metros se convertía en 2 kilómetros, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, se dice fácil, pero se te está yendo la luz, tienes un horario de trabajo, porque la gente pues obviamente no dormía ahí, entonces teníamos que viajar 1 o 2 horas a las 5 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana, meternos a la selva 2, 3 horas, filmar 2, 3 horas y de regreso, ¿no? Entonces nuestros días de filmación se hacían muy chiquitos. Obviamente no se puede meter una planta de luz, entonces eso me obligaba a utilizar fuentes mucho más pequeñas, como estaba nublado, pues no podía utilizar la luz del sol como para rebotar. Entonces teníamos que hacer otras técnicas, en lugar de poner luz, quitar luz. Entonces poníamos grandes mantas negras en los árboles para crear contraste. Y bueno, me podría estar aquí un buen rato diciéndoles todo lo que implicó, pero bueno, finalmente quedamos bien contentos con el resultado. Donatiu,
gracias por haber compartido tus conocimientos con nosotros en la mañana y por estar aquí con nosotros presentando la película. José, gracias. Cerraste los 3 días, lo cual te agradezco. Sí. Pues, de hecho, así lo invité, le dije, es que son muchas películas tuyas, tienes que venir, o sea, no nos puedes dejar. Y a Luis por haber hecho hasta lo imposible por quedarse aquí con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor, para los invitados. Y vamos a recibir, nos ponemos de pie, a Julio Rodríguez y a Andrea Rodríguez, que les vienen a entregar un reconocimiento.